pudo hacer nada para que Moyano levante el paro de pasado mañana. Mire, la verdad es una movilización que la convocan y digamos los argumentos que utilizan para esa convocatoria son argumentos que no compartimos porque no se condicen con la realidad. Primero de todo, hablan sobre una situación del empleo que no es la que reflejan los números que viene dando el INDEC y que viene dando también el Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, que hace 16 meses que muestra que hay una recuperación en el empleo, que por supuesto ha habido sectores que han tenido más dificultades que otros, pero que ha crecido consistentemente y hoy tenemos el récord de empleo registrado. Que por otro lado también... ¿Tiene el récord con respecto de qué? De empleo registrado, la cantidad de trabajadores registrados en Argentina, desde siempre, digamos, desde el año 2015, que era el último pico, hoy tenemos récord de empleo registrado. Y más allá de eso... Es decir, que es superior al 2015. Exactamente. Y más allá de eso, como dice el INDEC en los últimos días, el año pasado, a partir de la negociación paritaria libre, con más del 95% de las paritarias cerradas, hemos avanzado en una recomposición del salario que fue por arriba de la inflación en casi 3 puntos. Es decir que cuando uno mira esos temas y esos datos concretos, no se condice con el motivo de la marcha. Lo que creo es que hay otra cuestión, que hay cuestiones personales, que hay cuestiones individuales y que por eso ¿Usted está cree esta movilización? Por lo que lo escucho, usted lo que dice es que tiene que ver con las cuestiones judiciales de... Y es que cuando uno ve que el resto de las organizaciones gremiales no comparten esa movilización, porque no comparten esos argumentos tampoco, porque, como digo, los datos de la realidad empiezan a mostrar otras cuestiones, y que si esto se lleva en el debate de la situación judicial de Moyano y el sector que él representa, me parece que lo que debería reflexionar es que en la Argentina que estamos construyendo todos tenemos que dar respuestas ante la justicia y que es la forma de construir una institucionalidad distinta. Y ese debate no se resuelve con movilizaciones, ni con conductas extorsivas, ni con conductas de imposición de criterios sobre los otros, porque en la Argentina de hoy hay capacidad de diálogo, hay voluntad de encontrar acuerdos y eso debe ser lo que debe primar, y no conductas de limitación o extorsivas. ¿Usted habla con Moyano? Yo tengo vinculación, tuve hasta hace un mes diálogo con él, pero por supuesto que siempre estamos abiertos al diálogo, como tiene que ser con él y con todos los sectores, digamos, o sea, pero lamentablemente... Bueno, hace un mes usted estuvo más o menos. Hubo una inauguración donde hubo un sanatorio, donde había fue una presentación del Ejecutivo. ¿Había algo en él que le anticipara esto? A ver, lo que había es siempre preocupación por algunos temas particulares, y sobre todo sobre alguna empresa, como era en el caso de Oca. Pero más allá de eso y de esa situación, nosotros le dejamos siempre claro que la respuesta ante la justicia es una respuesta que debe dar cualquier dirigente político, cualquier funcionario del gobierno, y es parte de lo que nos encomendó el presidente para construir una institucionalidad distinta. Ministro, lo que él dice, Moyano, es que sus problemas judiciales comenzaron cuando él se opuso a la reforma laboral. No es así. ¿Esto es así? A ver, Joaquín, uno de sus hijos, Hugo Moyano, que es un letrado, que es un abogado, participó en conjunto también con Juan Carlos Schmitt como representante del sector de Moyano en todo lo que tenía que ver con la propuesta de ordenamiento laboral. Y conseguimos un consenso, que ese consenso lo ratificó no solo Schmitt, sino que también parte del equipo técnico que estaba alrededor de Camioneros había participado de esto. Ahora bien, otro de sus hijos dijo que, Pablo Moyano, que ese ordenamiento laboral no iban a acompañar, y ahí generó el conflicto. Yo veo otras cuestiones, yo veo intereses particulares, con algún caso como una empresa como Oca, y veo otras situaciones. O sea, me parece que la conducta judicial que ellos tienen debe ser de dar respuesta y no de encomendar una marcha para tapar estas cuestiones. Ahora, obviamente cuando él habla de la marcha no habla de sus problemas personales, pero sí dice cosas como la inflación, como el nivel de los salarios. Digo, ¿no está diciendo también cosas que hay gente que lo siente? Por supuesto que la inflación es una preocupación de todos los argentinos y particularmente este gobierno. El gobierno ha bajado la inflación desde el año 2016, que estuvo en alrededor de 37, casi 38%, a 24,8% el año pasado, y va a seguir bajando, porque lo que todos nosotros estamos haciendo como plan de gobierno gradualmente es ir bajando la inflación, ir resolviendo el problema del déficit fiscal, ir bajando la presión tributaria, como bien lo explicaba hoy el ministro de Hacienda, pero todo esto, hacerlo en conjunto, requiere de un camino que es un camino largo, que es un camino lento, que muchas veces no es al ritmo que algunos esperan, pero que va consiguiendo estos resultados. Y los resultados también se reflejan en las negociaciones paritarias, como le decía anteriormente, Joaquín. En las negociaciones paritarias se han alcanzado 95% de acuerdos de manera libre, y eso ha reflejado la recomposición del salario con respecto al año pasado por arriba de 3 puntos de la inflación, ¿no? Hablando de las paritarias, estamos con paro bancario.
hoy, va a seguir mañana. El jefe del sindicato bancario, Palazzo, dijo que se podía estar 2 o 3 meses sin bancos. No se puede estar 2 o 3 meses sin banco. Pero digo, ¿es cierto que puede haber 2 o 3 meses sin banco? A ver, yo creo que acá tiene que haber voluntad de las partes, tanto de las cámaras empresarias como del sindicato, de encontrar un acuerdo. La característica particular de la paritaria bancaria hace que la suma inicial sea la suma que se lleva durante todo el año. Es decir, que en los primeros meses del año, en el caso de la oferta esta del 9% que le hicieron las cámaras bancarias al sindicato, excede la inflación de los primeros meses, sobre todo, si fíjense, en el mes de enero. Porque se paga de una sola cuota se paga el incremento es decir, total. No se fragmenta el aumento. Exactamente. En el acto. Ahora, también pueden buscar otras alternativas, escalonarlo, como hacen otros gremios. Muchos gremios hoy están firmando una paritaria en el 15% con aumentos escalonados. Y me parece que lo que hay que tener es un criterio donde no casarse con una receta, sino tratar de trabajar en conjunto, tanto la parte empresaria como la parte gremial, en encontrar la receta que les permita recomponer el poder adquisitivo del salario que le corresponda, pero también para el sector empresario poder realizar su actividad de manera rentable y que le permita seguir haciendo inversiones. Dígame, ¿cuánto en los planteos de Moyano y de Palazzo, que es el jefe del sindicato bancario, hay de política y cuánto hay de actitud genuina? Mire, lamentablemente, Joaquín, yo veo que hay muchos dirigentes que están más vinculados a una mirada hacia el pasado, a defender prebendas, a defender un statu quo y no a mirar la Argentina que tenemos que cambiar. Y en esos dirigentes que usted hacía mención, yo los veo mirando ese pasado, defendiendo dirigencia del kirchnerismo, defendiendo y rodeándose de muchos que lo único que les interesa es volver a tener esos beneficios que tenían en el pasado. Ministro, ¿cuáles son para usted, los problemas que hoy hay de fondo en el mercado laboral? Porque, digamos, estamos hablando de paritaria, pero son coyunturales, en algún momento se van a resolver. Pero hay desempleo, como se dice, hay digamos, menos oferta de trabajo. La robotización está llevando a que muchas empresas industriales, sobre todo, prescindan de trabajadores. ¿Cuáles son esos problemas? Mire, los verdaderos desafíos que tiene nuestra economía los podríamos reflejar en varios aspectos. Pero déjenme señalarles algunos que por lo menos son los que aparecen con más claridad. El primero de todo es la informalidad laboral. Es decir, en la Argentina tenemos casi 4 millones de trabajadores en la informalidad y por eso en la propuesta que hicimos sobre ordenamiento laboral, el primer capítulo tenía que ver con el blanqueo laboral. Nosotros tenemos que generar un marco institucional entre trabajadores y empleadores que permita y fomente no solamente la registración del trabajo, sino también que fomente la generación de nuevos puestos de trabajo. Porque a veces con el crecimiento de la economía solo no alcanza. Es decir, nosotros tenemos que generar un marco institucional que permita que la toma de nuevos trabajadores sea algo habitual, algo permanente, pero también algo que le quite la falta de previsibilidad que muchas veces se encuentran los empresarios a la hora de contratar. El otro tema, y que tiene que ver con el futuro, y que tiene que ver con los cambios tecnológicos, y que tiene que ver con los desafíos que nos plantea la robotización, el cambio de sistemas y demás, tiene que ver con la formación profesional. Hoy en la Argentina hay muchos argentinos que no han podido terminar su secundario y muchos de ellos no terminan de comprender textos básicos. Entonces nosotros necesitamos hacer un esfuerzo enorme en todo lo que tiene que ver con la formación profesional. ¿Cuánto de la juventud es eso? Y bueno, es muy significativo. Piense, Joaquín, que hay 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces ahí tiene que estar puesto nuestro foco. Nosotros estamos realizando hoy un programa de impulso joven con todos los otros ministerios del Gabinete Nacional, sobre todo para generar oportunidades, de acercar a los jóvenes a todo lo que es la demanda del futuro, no solamente en términos de conocimiento y desarrollo de habilidades, sino también en oportunidades de empleo. Y ahí hay, de vuelta, un nuevo criterio. Los cambios en la vida laboral de una persona van a ser más habituales. Es decir, en los próximos años muchas personas que hoy se capacitan para una actividad van a necesitar volver a capacitarse a lo largo de su vida laboral para adecuarse a los cambios tecnológicos en las actividades que realicen. Y eso es un desafío que hoy enfrentan las generaciones de entre 45 y 55 años. Por eso ponerle foco a esa atención, ponerle foco a ese cuidado, generar un marco institucional dentro del ámbito laboral para que eso pueda suceder de manera normal y que no excluya gente. O sea, porque la otra cuestión es cuando uno no accede a esa formación, a esa capacitación, termina excluyendo a mucha gente que quizá a través de esa posibilidad de capacitación podría encontrar un futuro laboral. Ministro, hay una CGT
amiga del gobierno, cercana al gobierno? Hay una CGT que está mirando el futuro y que tiene más vocación de diálogo y que encuentra a través del diálogo soluciones como lo hemos hecho a lo largo de estos últimos 2 años. Fíjese usted, Joaquín, que a lo largo de estos últimos 2 años resolvimos el tema del mínimo no imponible de ganancias, de las escalas, hemos resuelto el alcance de la asignación por hijo, incorporamos a monotributistas al beneficio, resolvimos la reparación histórica de los jubilados, es decir, avanzamos permanentemente sobre un montón de temas que estaban en agenda de la dirigencia gremial y lo hemos hecho con diálogo, con un criterio común, entendiendo que las soluciones salieran a partir de esa mesa de construcción. Y hay otros dirigentes que atados a las prebendas del pasado, que atados a esos beneficios de quedarse en el statu quo, no quieren avanzar y que hacen cosas como las que vamos a ver el miércoles. La reforma laboral planteada como una ley que tiene que pasar por el Parlamento, ¿fue un error? No, a ver, fue el alcance de un enorme trabajo que hicieron los dirigentes sindicales, los dirigentes empresarios y el gobierno. Pero no se pudo aprobar. A ver, y nosotros creemos que muchas de esas partes quizás se van a poder aprobar, o sea, quizás tengamos que dar un debate desde otra manera, tomando cada una de esas partes, por ejemplo, el tema del blanqueo, por ejemplo, el tema de la formación profesional, por ejemplo, el tema de las licencias y el tema de la discusión de género. Hoy en la Argentina hay mucha diferencia en relación a la discusión salarial entre mujeres y hombres, o sea, hay muchos temas por debate que tienen que darse y que nosotros creemos que trabajar en eso, trabajar seriamente y con madurez, es resolver el problema de los argentinos. Pero necesitamos que haya una dirigencia, no solo sindical, sino también empresaria, porque en ese sentido también hay que decir que nosotros estamos poniendo una mirada fuerte, una mirada donde queremos empresas que compitan, que generan mejores precios para los consumidores y que eso lo tienen que hacer en el marco de un debate sobre cómo invertimos más y cómo mejoramos los procesos productivos. Ministro, le tengo que hacer una última pregunta y no puedo no hacerle sobre algo que le pasó a usted personalmente. ¿Qué reflexión le dejó el final del caso con su ex empleada? ¿Qué reflexión personal y política? Bueno, a ver, Joaquín, a veces las circunstancias por las cuales uno toma, digamos, las decisiones que se han tomado en el pasado tienen que ver con un contexto particular. Lo primero de todo, déjeme decirle que sí, Sandra, que era la persona que trabajaba en la quinta de mi madre y que estaba vinculada con mi hermano, llegó a un acuerdo con mi hermano, pero más allá de eso y a partir del interventor que estaba en ese momento en el SOMU, le ofreció la posibilidad de trabajar en el SOMU y lo hizo de buena manera. En un sindicato que es un sindicato muy difícil, que es un sindicato donde hemos avanzado en su normalización a partir de una elección transparente, con boleta única electrónica, donde por primera vez participó casi el 70% del padrón, donde participaron 2 listas y esas listas han podido tener la oportunidad de hacerlo de manera transparente y han reconocido el proceso electoral como tal. No es un sindicato sencillo, es un sindicato que esos interventores requerían de un equipo muy cercano porque han habido extorsiones, han habido amenazas, han habido aprietes por parte de las distintas agrupaciones y nosotros tenemos claro que hacer ese cambio institucional requería de gente muy cercana. Y puede ser que haya cometido un error de interventor en requerir a la persona que trabaja en la casa de mi vieja. ¿Lo volverá a hacer? No. No. Ya agradezco, ministro. Por favor, una pausa.